Bienvenidos a clase 7. En esta clase terminamos con los libros de historia y comenzamos los libros de poesía. El próximo libro en la historia es Esther. Este libro es bien corto, pero tiene una importancia en tratar de la condición o la comunidad en exilio y su supervivencia, los asuntos que impactar judíos que no viven en la tierra prometida. Entonces, la historia de la diáspora. Entonces, esta historia es más una narrativa, en realidad no hay comentarios, no hay estudio bíblico en ese material, solo la historia de dos personas en realidad, Esther y su tío. Entonces, en ese caso, hay un grupo de bastantes judíos que no regresaron a la tierra y tomaron la decisión de quedar en sus lugares y por eso encontrar la decisión de vivir entre una cultura persa. Y en ese caso tenemos una historia de varios eventos que refleja aspectos de la cultura, la reina destronada y varias información de la historia de Persia, sus capitales y estructura de banquetas y la vida del rey. También encontramos los peligros de vivir en ese tipo de ambiente y el enfoque en lealtad de la gente a Dios y a Dios a ellos. Pero un asunto interesante, el nombre de Dios no está mencionado en la versión que tenemos en nuestra Biblia. Entonces aquí hay comparación de varios compromisos y también hay contrastes. El matrimonio de Esther y en lugar del matrimonio de reina antepasada y el uso de comida en el banquete y también en eventos privados. Y Mordequai, su rechazo de inclinarse de un modo parece respetuoso, pero quizá aparentemente un asunto de ese tipo de acción representan algo que no es aceptable para los judíos. No sé por qué no es correcto inclinar a un rey, está bien, pero a otra persona quizás ese causa un conflicto entre las dos culturas. Pero ese forma la fundación de un aspecto de esa historia que causa esa amenaza a esa familia de un hombre contra todos los judíos. Intrigas de enemigo, naturaleza de riesgo, una teología, proceso de seguridad y la formación de un festival nuevo que no existió antes, no fue parte de la lista dado en Levítico a esta gente, pero representan para ellos la protección real de Dios a ustedes. Hay temas interesantes. Si el nombre de Dios no está usado, pero el enfoque en oración y trabajando juntos a seguir la ley, la dirección dado a ellos y varios acontecimientos. Existe esta idea de providencia, tiempos providenciales en ese proceso, a oración y responsabilidad de cada persona a los otros y el enfoque de retribución. Hay dispositivos interesantes literarios, el uso de ironía, vena cómica y pretensiones del hombre son tópicos y materiales interesantes. Y hay otra edición de ese material que aparece en la apócrifa, que incluye elementos diseñados a revelar el involucramiento de Dios. En esa edición nueva hay una sección A que incluye un sueño dado por Dios, sección B, un copia del decreto dado por ese rey de Persia,
sección 3, oraciones de Esther y Mordequai, de obra de Dios en cambiar los corazones del rey de Persia y otros, y una copia del segundo decreto, y F, la interpretación de Mordequai de lo que pasó en eso. Ese no está aprobado como parte de la escritura, pero representa una interpretación de la gente del tiempo de qué significa esa historia y varios puntos de la historia y su idea de la actividad y presencia de Dios en esa época. Hay una función de esa historia para revelar la mano de Dios. Dios está en control del tiempo, de eventos. Retrata de las personas como modelos de devoción, como Esther y Mordequai, como modelos para nosotros. Es lleno de algunas claves en varias partes de la historia. Y ese retrato al rey como piadoso, persona que está listo a crecer en su comprensión de Dios y su responsabilidad de cuidar con las personas y la historia dado a él en relación de Dios. Esta historia es más como un metáforo. Esto se trata de un rey real, pero esa persona no está mencionada de ninguna historia del tiempo, solo aquí. No hay prueba de ese evento en las historias, no está mencionado de otro lugar, pero está cerca de un asunto real. Entonces, ese rey es una persona real, su nombre aparece, pero su reina Esther, por ese nombre no aparece. El evento no existe en la historia, pero el asunto es algo real. Entonces, ninguna otra referencia para los judíos de esta época, de ese tiempo, pero se trata de una elección real, algo necesario, decisión necesaria entre los judíos. Y para esos que escogen de vivir afuera de Israel, de la tierra prometida. Entonces, es una historia bien interesante que cubre un tiempo único que no tiene otra información sobre la vida real de los judíos que no viven en esa tierra prometida. A este cambiamos a los dos libros. Hablamos de los dos juntos de uno porque cubre un tiempo muy cerca, casi traslapo. Un traslado, los conocimientos conectados. Los dos viven en el mismo tiempo. Originalmente, esos dos libros, visto como un libro, Esdras 1, Esdras 2. En la Biblia hebreo está dividido de esa manera, pero en realidad es Esdras. Pero Esdras, el regreso de exilio, está descrito en ese material con una lista de personas y después de un rato el viaje de Esdras y descripción de reconstrucción del templo, el proceso de enseñar a la gente en la ley y ese matrimonio, un juicio contra el matrimonio entre personas de razas distintas. Es un asunto central. No sé por qué Esdras fue tan fuerte en buscar esa idea, pero creo que hay razones. Y la protección de la verdad y por la historia del pasado y cuando hay mezcla de raíces, y quizás no es solamente raíces, pero mezcla de creencia, personas que no cambian su creencia a seguir a Dios. Pero eso no está mencionado de esa forma, somos ese juicio contra matrimonio con otros raíces. Y en Nehemías también hay otro tiempo de reconstrucción o una renovación del convenio, ese es como restauración o revisión de la ley y también una dedicación y reforma. Y también en ese tiempo hay otro asunto de matrimonio y esclavitud, un asunto que impactar el desarrollo y relación de la gente y del pueblo con Dios. Ese regreso
comienza con Ciro en 500-309. Es parte de la política del imperio persa a devolver la gente exiliado por Asirio. Es parte de un cilíndrico Ciro que mostrar esa realidad en su política. También el regreso devuelve del tesoro del templo y el decreto para reconstruir, y otra vez una confirmación posterior por Dario, a otro tiempo de confirmación. Las listas representan descendiente de David, descendiente de sumo sacerdote, y para legitimar o la legitimidad de esos que regresan. Pero está mencionado que hay una cantidad de personas que no encontraron sus nombres en las listas y por eso no recibieron varios privilegios o otros conceptos, cosas que el resto, o más personas que hablan de su linaje levítica, pero no cuando encontraron su nombre en esta lista, no recibieron las bendiciones de comida y otras cosas basado en esa relación. El enfoque aquí es la restauración y fundación del culto, más en Esdras, pero hay otro asunto en Nehemías, el rechazo del culto sincretista, más en Nehemías el rechazo de varias personas que hablan de reunir, participar o regalar varias cosas, y Nehemías denegar esa actividad. El establecimiento de gerencia, genealogías y mucha información de la provisión de Dios. Cuando hay obediencia, Dios está presente de proteger y proveer las necesidades. Una dificultad, el matrimonio entre personas de razas diferentes. Entonces, Éxodo al regreso de exilio, ambos tienen historias negativas de matrimonio, entre otros raíces. Ambos tratan de enfocar la intención en guardar la ley y enfoca la intención de necesidad para la pureza. Este es el asunto que está parte de ese regreso de exilio y el entrenamiento dado por Esdras y Nehemías, pero el enfoque es la necesidad de pureza en la vida. Dios ha sancionado varios matrimonios entre personas de razas diferentes o distintas, como Rahab, Ruth y Tamar. Pero en ese caso, en los casos de ellas, pero entre estas tres personas hay evidencia de una creencia en Dios, no servicio a los dioses o la adoración a dioses falsos. Entonces, quizás este es un asunto, no está mencionado en las historias de Nehemías y Esdras, matrimonio con personas de otras raíces que no creen en Dios. Y esa mezcla es horrible, pero con esta historia de Rahab, de Ruth, de Tamar, es posible a tener un matrimonio, pero con personas que han cambiado su relación y han tenido una creencia fuerte ahora en Dios, no en los dioses falsos. Pero es la verdad, no hay razón de casarse con una persona que no cree en Dios, más para un cristiano. Es un asunto de una enseñanza de Pablo también. Nehemías está trabajando, recibió información y las desgracias vinculadas al pecado en ese tiempo. Otra vez. En Nehemías encontramos las desgracias vinculadas del pecado y la necesidad de arrepentimiento y restauración. En Nehemías encontramos dos asuntos, matrimonio y la esclavitud. El enfoque es esclavitud de miembros de ese país, nación hebreos, que son esclavos de sus hermanos.
y sin la posibilidad de libertad, que fue una cosa contra la ley presentado en Levítico. Ambos de las historias tienen patrón similar, construcción y molestia por varios pecados. Luchas en los dos, el progreso, pero correspondido por tiempos, contratiempos, ataques, unidad, pero con escasez, esclavitud, paredes y oposición en las paredes oposición de gobernadores, las portillas, la escasez de residencias. Entonces, hay luchas que existieron en los dos. Entonces, buen tiempo, mal tiempo. Unidad, problemas que causan desunidad. Paredes representan la oposición, la construcción del templo, varios puntos de oposición y puntos de escasez en la situación. Pero en la 2 el concepto es renovación del convenio para crear un patrón nuevo de culto, una liturgia que incluya confesión y oración y penitencia. Es más evidente en el libro de Esdras, pero está presente en los dos. Y parte del propósito de Esdras fue a viajar para enseñar a la gente en la ley de Dios. Está mencionado como una de las direcciones del rey persa a Esdras. Todavía hay varias genealogías, son mezcla de los dos periodos, la tensión en Judá y Benjamín. También está mencionando los levitas. Hay temas interesantes aquí, el favor de Jehová, el ejemplo personal, el poder de una persona a cambiar y dar dirección a la gente en servicio a Dios, continuidad por causa de genealogía en continuación. Dios está presente proveyendo al pasado, presente hasta el futuro. Hay legitimidad, sucesión, lineaje de David, lineaje de sacerdote y continuación de esa tierra prometida. Hay también un tema del culto y la ley, profecía, esperanza. Retrato de Dios como soberano y advertencia en contra de complacencia. Un asunto que afectar la construcción del templo en primera parte y también impactar la reconstrucción de los muros y puertas y la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Entonces, esta es una lista de fechas para varios eventos de los dos libros o eventos que impactar, como rey durante la conquista de Babilonia, que permitió a los judíos a regresar, un hombre generoso de los judíos, Dario también un rey generoso, pero interesante, si hablamos de Daniel, Daniel estaba presente en el tiempo de Dario. Entonces quizás por la influencia de Daniel, hay otro aspecto de esa historia. Daniel no estaba mencionado en ese material, pero en la historia, las fechas de Daniel, está claro que Daniel estaba presente para parte de esa información. Y los nombres están mencionados. Daniel vivió por un tiempo largo y ganó un respeto grande entre los dos, Babilonia y también en Persia. Pero qué triste, no podemos investigar un poco más esta historia. Entonces, terminamos con la historia. Y esa historia termina como 400 años antes de la vida de Cristo, como aquí. Aquí es Nehemías, es más o menos 450 años antes de Cristo. Y entonces entramos en un tiempo sin historia. Ese está mencionado en
en los evangelios pasó mucho tiempo sin profeta, tiempo de silencio. Pero ahora regresamos, investigamos los libros de poesía. Interesante, la Biblia no está organizado por fechas de historia, está organizado por grupos de material. Entonces, primer 5 trata de la historia de creación de varios aspectos, genealogías de creación humano y nación de Israel y la formación de la nación y más en la ley y de Dios. Y Josué hasta Nehemías es la historia, pero entre el tiempo de Moisés y el tiempo de regreso de exilio. Ahora cambiamos otra vez el contexto, ese no guarda relación de fechas, solo es los libros de poesía. Estudios que representan el sentimiento y pensamiento de la gente, pero una forma especial que incluye poesía y literatura de sabiduría y también ese poema grande de amor, de esa canción de canciones. Es una forma de poesía diferente. No está basado en lo que es normal para nosotros, es más en paralelismo, pares de líneas. El modo sencillo de explicar eso es sinónimo. La misma idea repetida en la forma diferente, como en Salmos 33. Entonces, me gusta escuchar su voz. Estoy feliz de escuchar el sonido de su cara. Este es paralelismo. La misma idea, pero dos formas diferentes para expresar. Antitético es cuando el primero es una forma y el segundo es opuesto en sentido. Y sintético, uno está aquí y el otro es un desarrollo del primer pensamiento. Ninguna repetición, ninguna contraste, solo extensión de una idea a otro. En cierta forma, satisface esa expectación de primera parte. Kruger explica poco de esa información. Es un hombre de un libro. La forma más complicada es presentada por ese hombre Connor, basado en identificar partes integrantes de cada línea. Yo no quiero entrar a ese. Es más fácil, más fácil para leer y estudiar. No hay tiempo. Es casi una clase entera para estudiar las formas de poesía que existe entre ese material. Pero es un estudio bien interesante y puede dar a nosotros mucha habilidad de aprender en nuestros estudios qué significa las frases y dirección de cada sección. El contador, aún más difícil para definir e identificar sin conocimiento de hebreo, ese ritmo. Hay ritmo en español, en poesía, pero en hebreo es difícil para nosotros porque en el proceso de traducción perdimos la forma de palabra y en ese proceso no es posible conocer el ritmo. Es difícil para nosotros reconstruir por la distancia de tiempo. En hebreo moderno es similar, pero es diferente. Entonces no es posible a nosotros reconstruir este concepto. Es parecido como otra forma, pero tenemos el mismo problema. No hay ejemplo real para nosotros. Hay características importantes: paralelismo, laconismo o brevedad de pensamiento. Presenta un punto en breve. Uso de pares de palabras. El ritmo no es ritmo de silábicos, es ritmo de pensamiento. Órdenes órdenes inusuales de las palabras. No es la forma normal basada en gramática. Vocabulario inusual, arcaísmos. Aquí en esa sección de poesía encontramos muchas palabras que no son presentes en otras partes de la Biblia. Concentración
idioma figurativo. Entonces, por eso es importante para nosotros de investigar. ¿Esa es una imagen figurativa o es una palabra de algo real? Y siempre están mezclados. Representan estudios grandes y por eso tenemos comentarios que pueden ayudarnos en aprender las diferencias. En la literatura de sabiduría, Proverbios, encontramos varias palabras que representan sabiduría. Chokma, chakam, chokam, chokmet. Aquí hay el número de uso, 39 veces en Proverbios, 18 en Job y 28 veces en Eclesiásticos. Entonces, esa idea, información de la importancia del concepto de sabiduría y la realidad que existen varias formas de sabiduría. Es difícil para nosotros saber a veces qué está pasando y las diferencias, pero si tenemos el tiempo de estudiar hebreo, podemos ganar más información y más sabiduría. Otras palabras interesantes, la palabra binah que representa comprensión, narvaón, inteligencia, arum, astucia, ksel, el estúpido, una palabra fuerte, letz, el pollista o satírico, y vil, el tonto. Esa palabra tonto es usado muchas veces en los proverbios. La acción de un tonto, acción de tontería, está usado en formas muy fuertes, pero son palabras arraigadas en la sabiduría de la vida. Entonces representan estudios de la vida de la gente. En ese caso encontramos la importancia de sabiduría. Ese primer 9 capítulos tenía ese enfoque. Es como una ilustración de una metodología que existe en el tiempo. El maestro con su estudiante, en ese caso como hijo. Ese proceso de instrucción oral, a la necesidad de memorizar materiales, el uso constante de paralelismo en instrucción y sabiduría, y un contraste entre cómo encontrar sabiduría y perseguir vanestorio. Y el punto central de este material en Salmos, Proverbios, Eclesiásticos y todo ese material, el enfoque es sabiduría comienza con temor de Dios y penetrará toda la vida. Vanestorio no es ignorancia, es desdeño de los principios morales y piadosos. Entonces, las dos palabras representan puntos opuestos de la vida. Sabiduría que viene de Dios y vanestoría que viene de desdeño a las cosas y enseñanza de Dios. Hay temas de literatura en ese material, al valor de sabiduría, la potencia de discurso, cuando hablamos uno a otro, la potencia de ganar más por ese proceso, las desigualdades de la vida, no hay razón, pero es la realidad. Porque esta persona es pobre y otro es rico. No hay explicación, es la realidad, es desigual, pero ¿cómo tratamos con esa realidad? Y ese material habla mucho de sufrimiento, ese problema, más en Job, pero hay puntos en nosotros. Y siempre la finalidad de muerte en la vida. Tenemos nuestro tiempo de preparar y la preparación es para entrar en el tiempo final que es después de nuestra muerte. Hay temas excluidos en este material. No hay historia de Israel o Judá. No, hay referencias, pero no hay como David fue a ese lugar o Salomón hizo esto. No hay historia. No hay debate del convenio. No hay debate de, esta es la ley de Dios y por eso seguimos la ley de Dios. Hay debate de qué significa obedecer, amar a Dios, pero no hay presentación de varios puntos o aspectos
de un debate. No hay debate del templo o los sacerdotes, entonces no hay material que representen los horarios, actividades y responsabilidades. Hay otros libros de ese tipo de material, apócrifos, eclesiásticas, de Palestina, a la sabiduría de Salomón, vino de Alejandría, y a variedad ancha de textos del área del tiempo, no solo de Israel, pero hay materiales de Egipto, Babilonia y otros lugares que son similares en su forma, no necesariamente en su contenido. Ese material habla de la naturaleza de sabiduría, las habilidades ganadas, ambos físico y el intelectual, conocimiento práctico y conocimiento por la vida. Entonces, naturaleza de sabiduría real viene de esas cosas prácticas y de la vida. Y ese hombre libre tiene ese comentario, la calidad intelectual que le provee la llave a la felicidad y el éxito para la vida en su sentido más amplio. Es basado en la idea que la sabiduría puede ser adquirida. Es posible ganar sabiduría por estudio de la palabra de Dios, por relaciones con la familia de Dios, con experiencia de la vida real alrededor de nosotros, por la observación de la creación. Es posible aprender cómo vivir. En ese tiempo existió varias escuelas de sabiduría, uno en Egipto, otro en Mesopotamia. En cierto, es su relación con Israel, pero hay evidencia de influencia más en Salomón que en los otros. Hay varias colecciones de sabiduría en varios lugares, colección de dichos de todos los caminos de la vida como sabiduría folclórico, sabiduría familiar impartido, y también existió sabios profesionales. En ese caso, ¿cuál es el papel de Salomón? Well, Salomón fue influenciado quizás a través de su esposa, la hija de Faraón, y ese dar a él acceso de una sabiduría y la posibilidad de estudiar, y quizás por otros visitantes como esa reina de Seba que visitó a Salomón, y mucha gente también hay evidencia que Salomón recibió muchos visitantes y escuchó a su sabiduría, a sus proverbios, y por esa cantidad de contacto formó a su lado esa colección o ese concepto de sabiduría relacionado a Dios. Y también por la necesidad de su administración. Tenemos descripciones de la administración de Salomón, bien extenso, bien organizado, y dice la necesidad de administrar eso hace posible tiempos de reflexión, de organización. Podemos hablar del libro de Job, un libro bien diferente. En realidad hay dos partes que son literatura, prosa, y toda la mitad es poesía, el prólogo, epílogo y debates. Entonces la estructura es sencilla, es prueba de Job al principio, y los discursos entre él y los tres amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, y al final un discurso con Elío, y al final los discursos con Dios, y la materia al final es la vindicación de Job en su relación con Dios. El prólogo da a nosotros información de su vida, el reto de Satanás y los dos pruebas, pérdida de propiedad y familia, y por su enfermedad, la pérdida del futuro posible. No hay fecha, hay mucho debate sobre cuándo estaba escrito este material. Los ancianos, porque está basado, no existe un sacerdote. El valor está metido en cantidad de animales y servidores, no en dinero. La tierra es bien abierta, libre de invasores. La vida está surgida que hay un tiempo
la vida pasa por tiempos largos, como el tiempo antes de Abraham. Y la naturaleza de este material representa las épocas del tiempo, de historia de este tiempo, el tiempo de los, ¿cuál es el nombre? De Abraham, patriarcas. Otra idea es temprano, es después del tiempo de Salomón, porque hay similitudes con pasajes de Jeremías y Isaías, pero ese no representan una persona copiando de Isaías y Jeremías, quizás es Jeremías y Isaías reflexionando sobre ese material. Pero podemos tomar una descripción de esa persona. Debe tener una experiencia similar de Job. ¿No? Si no es Job, es una persona escribiendo su historia. Persona ganar liberación por su encuentro con Dios. Bien llenado con la tradición y modo de la literatura de sabiduría. En contra de sabiduría convencional del día. Un israelita por su comprensión de Dios, pero no israelita porque sus amigos no fueron israelitas. Deseado en compartir su experiencia. Entonces, podemos hablar de un autor, pero no Job, pero una persona está escribiendo la historia de Job. Hay un pensamiento que quizás Moisés escribió ese material, pero no hay nada de confirmación. Los discursos están basados en las creencias comunes y la experiencia o pensamiento de Job en contra de las creencias comunes. El justo está recompensado, malvado castigo, sabiduría del día, las vistas, tradiciones. Y pasa de admonición suave hasta el ataque vehemente. Entonces los primeros de los amigos son suaves. Al final, vehemente en su ataque y su frustración con Job por causa de su oposición de sus pensamientos y denegación de la sabiduría del momento, del tiempo. Entonces Job defiende su inocencia, el fracaso de sabiduría y ningún diálogo real entre él y los dos, o sus amigos y él. El joven entró a ese proceso con otro intento de convencer a Job de su pecado y el fracaso de su pensamiento. Pero en realidad no hay mucho nuevo en ese pensamiento del joven, solo es más como representación de egoísmo. El pensamiento de muchos jóvenes que tienen algo mejor por cambio, por su juventud, o por los cambios experimentados por los jóvenes en contra de los ancianos. Es algo real ahora. Nosotros que tenemos muchos años no tenemos el mismo concepto de tecnología que los jóvenes. Y a veces los jóvenes están frustrados por nosotros porque no estamos listos a cambiar tan rápidamente como ellos. Pasamos tiempo en pensar por qué en lugar de simplemente hacer. Al final, Dios reprende a Job 2 veces. Job trató de escapar a responder y Dios no permitió eso. Y la palabra final de Job es: yo estoy en error porque no sé toda la realidad que existe en ese mundo, y tomó mis decisiones sin conciencia real de toda la realidad de Dios y su actividad. Admitió que su comprensión de Dios fue deficiente. Esa es la misión final. Entonces, a un lado sin pecado, pero a otro lado un tipo de egoísmo que bloquea su habilidad de aprender qué estaba pasando. A la cólera de Dios con los amigos, hay preguntas por qué está enojado con ellos, pero es interesante porque ellos están usando pensamiento humano para juzgar a Job, no pensamiento verdadero de Dios. ¿Y qué significa sufrimiento? Es una pregunta fuerte,
de todos los tiempos de humanidad. Y en realidad no hay respuestas sencillas. Y también no hay explicación completa en ese proceso. Dios está en cargo de todo. Existe sufrimiento y el sufrimiento no significa nada. Lo que es más importante es nuestra relación de Dios y cómo manejamos ese sufrimiento. Existe, no existe, los dos aspectos son igual. Cómo manejamos tiempos de bendición, cómo manejamos tiempos de sufrimiento, porque en el mundo existen los dos. El texto interesante es 100 palabras no encontradas en ningún otro lugar que representan una forma de literatura más anciana, a la presencia de aramaísmos, términos árabes que son no parte de hebreo, entonces una mezcla de palabras. Epílogo y prólogo representan un buen hebreo clásico, entonces lo más anciano. No tenemos una buena idea de la fecha, pero el contexto es patriarcal y el autor es un debate, es Moisés o solo el hombre conocido por Job o una persona que ha escuchado esa historia, ha estudiado su sabiduría y por eso escribió este material para nosotros. Es una literatura muy antigua, hay otro material similar, Lamentación de un hombre, algo de Babilonia, alabaré al Señor de sabiduría, teodicea babilónica, diálogo de un pesimista, un disputa sobre el suicidio y en el griego Prometeo vinculado. Entonces hay materiales que tienen ideas y conceptos similares, pero no representan cómo relacionar nuestra vida a Dios. Hay varias formas literarias en ese material, elementos, proverbios, hímnica, parábolas, controversia, sabiduría, juramento, dianesía. Entonces hay un uso amplio de formas diferentes para comunicar los conceptos y ideas. El epílogo aparece como una contradicción, pero recuerda, Dios está en control. No nosotros, no nuestros pensamientos. Dios tomó una decisión basada en sus planes, no en conceptos de sabiduría humana o conceptos de la vida, en su relación con Dios. El mensaje, bases sostenibles para el coraje en la cara de sufrimiento. Sufrir puede ser más profundo nuestro conocimiento de Dios, el valor de presencia de Dios para su propio bien, la redención de Dios, el desafío para el entendimiento de sí mismo como humano. Entonces son mensajes que están presentes en ese material. Y podemos hablar de prueba de Satanás, su presencia, es la primera referencia a Satanás en la Biblia. Él tiene acceso a la presencia de Dios. Revela que no hay dualismo en creación, no hay bueno y malo, hay Dios y las personas que son contra Dios. No existe una persona como Dios, dos dioses, uno bueno y uno malo. Dios está bajo la autoridad, Satanás está bajo la autoridad de Dios. Por eso, meta de Satanás es en contra de la voluntad de Dios. Y usted puede leer ese material, pero es interesante. Satanás está presente, pero solo para una parte pequeña. El resto es en relación de la existencia y trabajo, el ministerio y realidad de Dios. Es un drama. Una parte está en la tierra y otra parte en el cielo. Y bueno, esto es el final.